Espero, buenos días nuevamente para todos, bienvenidos, espero que les haya ido muy bien el fin de semana, que hayan descansado, que se hayan divertido, que hayan compartido en familia, que hoy hayan iniciado una semana con la mejor actitud, confiando por supuesto que este mes de noviembre será altamente exitoso y abundante, no solo en amor, salud, sino también por supuesto en prosperidad. Nos preparamos, como lo mencionaba ya, para terminar este año, que seguramente será un fin de año lleno digamos, de regalos que nos tiene la vida. Cuéntenme cómo les fue con la actividad. Yo les dejé el fin de semana, bueno, el día jueves, asigné una actividad correspondiente a un activador, perdón, cognitivo, que básicamente lo que, digamos, vamos a medir ahí con esa actividad tiene que ver con el trabajo en equipo, bueno, la comunicación también, la comprensión lectora y algunas otras habilidades. Les asigné esa actividad entendiendo que les di unas pistas, ¿cierto? Y con base en esas pistas, entonces, ya lo que correspondía es que cada equipo me determinara, ¿cierto? Con respecto a las pistas que les di, cada una de las 5 casas en relación a qué color tenía la casa, cuál era el propietario, cuál era el coche que tenía, la bebida preferida y el animal doméstico, ¿cierto? Entonces quiero escucharlos. ¿Cómo les fue con la actividad? ¿La terminaron? ¿Lo lograron? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿No la desarrollaron? Los escucho. Entonces, a ver, quiero escuchar, por ejemplo, un representante del equipo de crédito y cartera. Tenemos integrantes del equipo de crédito y cartera. ¿Están conmigo? ¿Me confirman si me escuchan? Profesora, buenos días. Sí estamos. Sin embargo, nosotros el jueves no pudimos conectarnos porque estamos en cierre contable. De hecho, en este momento estamos internamente con TI solucionando una situación. Mm, Entonces, estamos como por el ladito. ok, es decir, que no desarrollaron la actividad. No, señora, el jueves nosotros no nos conectamos. No, es decir, sí, a la sesión no, porque precisamente en razón a eso fue que decidimos, y teniendo en cuenta los temas que se iban a trabajar, decidimos no abordar los temas y abordarlos el día de hoy para que estuvieran, pues, preferiblemente todos los integrantes de la formación. Sin embargo, yo les dejé una actividad para desarrollar posterior, pero no se reunieron, listo. Perfecto. Perdón, ¿algún representante del grupo de recuperación? Hola, profe, buenos días. Hola, César, gracias. Bueno, la actividad, pues como estaba pues ahí en el chat, consistía en descubrir, pues, de acuerdo a las nacionalidades, qué Sí. persona, digamos, de qué color era la casa, qué mascota tenía, la bebida de su preferencia y el cigarrillo que pues, digamos, fumaba. Entonces, pues se decidió, digamos, clasificar, pues, digamos, cada necesidad. Sabían, pues, las clasificaciones eran nacionalidad, la casa, la mascota, la bebida y el cigarro. Frente entonces al británico, que era pues el primero que pues aparece allí, pues él vive en una casa roja, tiene como mascota un pájaro, la bebida del británico es la leche y el cigarro es el Pall Mall. Seguidamente, pues el sueco tiene una casa blanca, la mascota es un perro, la bebida pues es la cerveza y el cigarrillo es el Blue Masters. Frente a la nacionalidad danés, la casa es azul, la mascota es el caballo, la bebida es el té y el cigarrillo es el Bren. La nacionalidad entonces del noruego, la casa amarilla, la mascota es el gato, la bebida el agua y el cigarrillo el Dunhill. Digamos, esos pues fueron como los datos que se le sacaron a la actividad. Bien, muchas gracias, César. ¿Cómo le fue a los de subsidio? ¿Coincidieron con las respuestas del equipo de recuperación? Sí, sí, señora. ¿Pero totalmente o no hubo ninguna diferencia? No, no, señora, pues las mismas. Ah, bueno, muy bien. Y Jorge y Claudia, que creo que son de otro equipo que están. ¿Cómo les fue? Pues lo único, profe, fue que nos dio 5 casas. Sí.
Y César, ¿cuántas casas fueron? ¿Cuántas casas ustedes organizaron? Ah, bueno, me faltó un pequeño detalle y es que pues del qué, del alemán, eh, que pues fue el que faltó, ¿sí? Tenemos el cigarro, que es ahí en una parte, que estaba el Prince, ¿sí? Pero digamos hasta ahí nos quedó la actividad, o sea, hasta ahí la podemos desarrollar. Del alemán, pues tenemos ahí lo del cigarrillo del Prince. Pero en total de casas, bueno, contando la del alemán, sí eran digamos, cinco. Muy bien, Esa, sí, digamos, sí, fue la sí. diferencia. Ujú. Perfecto, listo. Muy bien, sí, sí, sí. Claramente esa era, digamos, el desarrollo de la actividad. Eh, ¿Cómo hicieron para desarrollarla? ¿Se pusieron de acuerdo y cada uno cogió una casa o se reunieron en algún momento y entre todos? ¿O cómo fue, César? Cuéntame, César y el otro equipo, por favor. Sí, Angélica dice que faltó el alemán que fuma Prince, sí, en la Casa Verde. Bien. ¿Cómo les Pues, fue? ¿Fue fácil? pues ¿Fue no, difícil? no, pues realmente pues nos reunimos, ¿sí? Y pues digamos ahí como organizando, digamos así, digamos los aspectos, por ejemplo, separando lo que era entonces, digamos, en un cuadro la nacionalidad, la casa, la mascota y la vida, pues íbamos discutiéndolo y lo debatimos pues así en el espacio que pues tuvimos el día jueves. Y fuimos diligenciando, pues digamos, las características principales de cada nacionalidad, digamos, de cada persona. Muy Pero pues bien. realmente, pues no, fue como tan complejo. Listo, muy bien, muchas gracias. Bueno, perfecto. Listo, en relación a la actividad, pues el fin era precisamente que se reunieran en lo posible para debatir y entre todos ponerse de acuerdo con relación a cuál podría ser lo que correspondía. Allí pues obviamente había que aplicar, como ustedes lo hicieron, el análisis, el sentido común, la comunicación, la comprensión lectora y finalmente pues ponerse de acuerdo, ¿no? Que generalmente es lo que se pone un poco más complejo entre los equipos de trabajo. Bueno, hemos abordado lo que corresponde entrando ya en la temática en relación a la teoría. Permítanme, yo verifico. Si están viendo mi pantalla, no, no están viendo mi pantalla, permítanme. Mm, sí, pero yo estoy acá. Listo. A ver. No, no estoy compartiendo la pantalla. A ver. Acá, listo. Entonces hemos abordado desde lo que corresponde al proceso administrativo, la etapa de planeación, organización, estamos con dirección. ¿Listo? La dirección a que obedece, pues como lo dice el texto, es básicamente coordinar y direccionar, valga la redundancia, liderar el desarrollo como tal, la ejecución como tal de las actividades que fueron planeadas y organizadas. En ese sentido, ahí tenemos 5 aspectos que son fundamentales, que se deben tener en cuenta. Yo diría que son aristas fundamentales en lo que corresponde a la dirección de cualquier tipo de actividad, ¿cierto? ¿Y cuáles son? Pues la toma de decisiones, la integración, la motivación, la comunicación y el liderazgo y la supervisión. Estos cinco componentes son los que hacen que la dirección precisamente tenga ese resultado exitoso que es el que se espera, posterior a haber sido muy acuciosos en la organización y en la planeación. Cuando hablamos de toma de decisiones, pues la misma palabra lo dice y es elegir cuál va a ser el curso de acción o el camino entre varias alternativas que se va a ejecutar. Cuando hablamos de integración, pues básicamente ¿qué es? Reunir tanto los factores o los recursos materiales como los recursos humanos para poner en marcha las decisiones que se hayan, por las cuales se hayan optado, digámoslo mejor así. La motivación es la labor más importante en la etapa de la dirección. A través de la motivación es que logramos, por supuesto, que se ejecute de manera efectiva el trabajo. La motivación encierra o engloba todo lo que tiene que ver con los motivos que van a impulsar a ese recurso humano para ejercer un esfuerzo adicional, precisamente que implique que el resultado sea más allá de lo que precisamente se necesita. La comunicación es un proceso fundamental, yo diría que va muy de la mano con la motivación y con el liderazgo, tendiente precisamente a
transmitir de manera correcta, adecuada, digámoslo, asertiva, la información a ese equipo de colaboradores. Y el liderazgo y la supervisión ya es vigilar, más que vigilar, esa palabra no es tan bonita, guiar a los colaboradores de tal forma que las actividades se realicen de manera que adecuada, ¿bien? Entonces, hablaremos de la base, digámoslo así, del entendimiento de todos los seres que habitamos la Tierra, porque inclusive también los animales se comunican, tienen su propia comunicación. Entonces está dicho que la base del entendimiento en todos los seres estamos sobre la faz de la Tierra es, por supuesto que tenemos conciencia, ¿no? La comunicación. No existe comunicación si no hay intercambio de información. Si no existe feedback o retroalimentación, la comunicación se vuelve en un solo sentido. Siempre comunicarnos implica que haya una retroalimentación, es decir, que sea bidireccional, que sea de aquí hacia allá y de allá hacia acá para que se pueda llamar comunicación. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Eso lo vimos hace muchísimos años cuando estábamos inclusive en el colegio, y es que tiene 4 elementos, ¿no? 5. El mensaje, el receptor, el fin, el emisor y el medio del canal. Cuando hablamos del mensaje estamos haciendo referencia a qué es lo que decimos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir? Cuando hablamos del receptor es a quién va a recibir ese mensaje. Cuando hablamos de fin, con qué efectos o respuesta espero yo emitir ese mensaje. Cuando hablamos de quién, es el que emite el mensaje. Y cuando hablamos de medio canal, entonces es a través de qué medio, ¿bien? Entonces, básicamente, esos son los 5 elementos que integran la comunicación. Sin estos 5 elementos no habría una comunicación efectiva, se podría decir que no hay comunicación. ¿Cuáles son las reglas básicas para comunicar? Importantísimo, y esto aplica, la comunicación aplica para todos los ámbitos de la vida. No solamente en el ámbito o en el entorno laboral, sino en el entorno social, en el entorno académico, en el entorno familiar. Importantísimo tener en cuenta. ¿Cuáles son las reglas básicas? Primera, partir de lo conocido. Es decir, debemos comunicarnos partiendo de lo que sabemos y lo que conocemos. Esto va para el interlocutor, ¿no? Apoyarse en ejemplos, imágenes, analogías. Emplear un lenguaje claro y conciso. Determinar lo esencial para el objetivo del interlocutor. Facilitar la escucha, es decir, repetir, hacer síntesis y pensar en el feedback verbal y no verbal, propio y del interlocutor. Ahorita abordaremos un poco más con respecto a esto, ¿bien? Voy a compartirles este video, quiero que presten mucha atención con relación a la importancia de la escucha. Entonces, permítanme, por favor, voy a presentar pantalla con ustedes. Listo. ¿Por qué es tan importante aprender a escuchar? Hola Víctor, me llamo Sucuara, soy estudiante de Magisterio en Educación Primaria y bueno, he visto que en tus libros hablas de lo importante que es saber comunicarse bien con los demás y quería saber si nos podrías dar algún consejo práctico para comunicarnos mejor. Hay una regla que se llama la regla de oro, que la hemos oído 1000 veces, pero que es la esencia. Al final, ¿la esencia cuál es? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Es así de simple. Lo hemos oído muchas veces, pero es que es la verdad. Es la verdad. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. ¿Y eso qué implica? Si hiciéramos la lista de cuáles son las habilidades para comunicarse mejor con los demás. Sonríe. Sonríe, es muy importante, ¿eh? Tú ves una cara rancia. Sonríe, pon cara fácil. Hay gente que nació con cara fácil, hay gente que no. Pues habrá que hacer un esfuerzo. Hay gente que no, que nació con cara mustia. Pues uno tiene que hacer un esfuerzo. Sonríe. Nos gusta ver personas agradables, personas que sonrían. Nos gusta mucho. Sé honesto. Porque al final transmites la persona que eres. Y en la comunicación con los demás ayuda. Sé una persona que escucha. Y me detendré en esta. Pero acabemos la lista. Sé una persona pues agradecida. Sé una persona que valora a las demás. Sé una persona que no tenga prejuicios. Sé tolerante. También con la opinión de los demás. No todos tenemos que estar de acuerdo. Hay gente que no es nada tolerante. Pero me paro en escucha. Yo creo que es la más importante porque además es la que más cuesta. O sea, escuchar. A las personas nos encanta que nos escuchen. ¿Pero por qué nos encanta que nos escuchen? Si yo aquí dijera lo más importante que se ha dicho aquí en esta sala, lo has dicho tú. Ahora mismo, por dentro, él está haciendo...
Sí, a ver, he dicho varias cosas, ¿cuál de todas? Exactamente. Porque cuando uno te escucha, o sea, tú te sientes importante, te sube la autoestima, te sientes comprendido, te sientes valorado, que es lo que queremos todos. Y nos cuesta mucho escuchar. Pero nos cuesta escuchar, primero porque vamos siempre con prisas. Y también porque hay gente que se enrolla mucho. No nos engañemos. O sea, hay un estilo de hablar que es el estilo Oliver y Benji. ¿Alguien se acuerda de la serie Oliver y Benji? O sea, Oliver y Benji era inhumano. O sea, los que somos impacientes, aquella serie... Joder, o sea, hay películas que tú te levantas, vas a buscar un vaso de agua, vuelves al sillón y te has perdido la trama. Oliver y Benji, vamos, era aquella serie, si alguien no la ha visto, que chutaba el tío el lunes y hasta el viernes no se sabía si había entrado o no, ¿eh? Y era capítulo diario. O sea, Oliver y Benji, tú te podías levantar, podías coger el coche, irte al supermercado, cargar, volver, y el tío estaba en la misma posición. Era desesperante. Pues hay gente que habla así. Y es el estilo que utilizan las personas que más queremos. O sea, todos tenemos una madre que pega rollos. Todos. O sea, no es casual. Todas las madres pegan rollos. Que parece que está acabando y se vuelve a arrancar con otra cosa. Porque las personas se van haciendo mayores y se decoran, se vuelven barrocas, les da por hablar. Hay gente que no, algunos se vuelven silenciosos. Pero hay muchos que se decoran. Y es el estilo propio de las personas pequeñitas. O sea, todos los que tengáis hijos o hermanos de 5, 6, 7 años, hablan así. Y vas a buscarlos al colegio y ¿sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Bueno, llevas 3 kilómetros caminando. ¿Y sabes qué, mami? ¿Y sabes qué? Y yo, hijo mío, basta ya, basta. Entonces, nos cuesta mucho escuchar, mucho. Y en la comunicación con los demás, no es lo que yo digo, es mucho más importante que la otra persona se sienta escuchada, que se sienta comprendida. ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes un problemón, vas a ver a un amigo o a una amiga, le sueltas el problemón, sí, te sientes escuchado y a lo mejor no te ha dicho nada? Pero, oye, pues gracias por escucharme, porque lo necesitamos. No nos gusta que nos corten, no nos gusta que nos interrumpan, no nos gusta que nos peguen el rollo. O sea, nos gusta que nos escuchen. Entonces, ¿tú quieres llevarte bien con alguien? Escucha. Escucha. Pero es un esfuerzo enorme, porque implica ser generoso. Implica no pensar en mí, sino pensar en ti. Entonces, si quieres comunicarte mejor con los demás, o sea, no se trata de un tema de que vocalices mejor o peor, es un tema de que transmitas honestidad, que transmites integridad, que seas amable, que seas agradable, que sonrías, que no tengas prejuicios, que seas tolerante y que escuches. Listo, muy bien. ¿Qué tenemos por rescatar de este corto video? Los escucho. ¿Qué consideran ustedes de lo que él mencionó es lo más importante en la escucha? Los escucho. Yo quiero hablar. Gracias, Hugo. Adelante. Bueno, gracias, muy amable. Buenos días a todos. Buenos días. No, me pareció interesantísimo todo lo que él dijo, de todo lo que significa escuchar, que creo que es de las virtudes más grandes que tiene que tener un ser humano, el saber escuchar y poder darle a entender a la otra persona que usted lo está escuchando, sea en el mismo momento o más adelante, como recordar un detalle, como recordar una parte de lo que usted estaba mencionando en su conversación, para que sepa que es muy interesante lo que estaba hablando. A mí me resalto un poquito de eso, y lo otro que resalto es algo que me llamó la atención, fue que encima de la silla del conferencista había una carpeta con una fórmula. Entonces yo la digité ahí en el buscador, y es una fórmula que también me pareció muy llamativa. Que es V igual a, abro paréntesis, C más H, cierro paréntesis, por A. Y que significa que la B es el valor de una persona y se determina sumando los conocimientos, que es la C, que está dentro del paréntesis, más las habilidades, que están también dentro del paréntesis, cierra el paréntesis, por la actitud. Y me llamó mucho la atención eso, porque para mí resulta ser muy, muy cierto esa partecita. Eso lo quería aportar. Gracias, Hugo. Muy bien. Listo, perfecto. Dice aquí por el chat, Leonardo, la expresión y poner cuidado a la otra persona prestando atención. Claudia dice la habilidad de saber escuchar. Angélica dice mostrar y entender de lo que la otra persona nos cuenta. Raúl dice es importante escuchar porque podemos llegar a entender a la otra persona. Sí, claro que sí. Bien, vamos a continuar. ¿Qué nos muestra aquí precisamente el material? Y es cómo se degrada la comunicación, ¿no? Importante aquí que analicemos esto. Partimos de lo que se piensa, lo que sé decir, lo que digo, hasta ahí, ¿cierto? Luego inicia, digamos que otro nivel, lo que se oye,
lo que se escucha, lo que se comprende, y luego viene lo que se acepta, lo que recuerda y lo que pone en práctica. Nos damos cuenta que tenemos 2, 4, 6, 8, 9. 9 procesos en la comunicación y démonos cuenta cómo se degrada. Partamos de la base de que una cosa es lo que pienso y pasamos, digamos que por 8 momentos para llegar finalmente a poner en práctica. Y muy seguramente muchas veces nos ha pasado que pensamos algo y resultamos haciendo algo totalmente diferente. Y es precisamente por esa degradación en la comunicación. Y démonos cuenta que pasa inclusive no solo en quien emite el mensaje, sino en quien recibe el mensaje. Hay algo muy importante y es que a nosotros no nos enseñaron a escuchar, nos enseñaron a oír. Y hay una diferencia bastante grande. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. ¿Qué creen ustedes que sea oír? ¿Qué será oír? Vamos a preguntar con nombre propio. ¿Listo? Si no tienen micrófono, no se preocupen, pueden participar por el chat. Por ejemplo, Angélica, ¿qué será para ti oír? Angélica Silva. Mientras Angélica nos prepara la respuesta, preguntémosle, por ejemplo, a Claudia Patricia. Mientras Claudia, listo. Señora, Claudia. sí, señora. Para ti, ¿qué es oír, Claudia? Para mí es oír es no darle la importancia que se merece. Estoy oyendo, más no estoy escuchando a esa persona. No le estoy dando la importancia necesaria. Bien, Claudia, muchas gracias. Perfecto. Por acá me contestaron percibir sonidos. Sí, muy bien. Vamos a preguntarle a, por ejemplo, Erika. Erika, ¿desde Onda? Sí, profe, es como darle la importancia, o sea, cuando yo escucho, discúlpame, ¿qué es oír? Es cuando no le coloco como razón a las cosas, o sea, lo estoy haciendo como por percibir como ese sonido, pero como tal, escuchar ya es como colocarle atención realmente a lo que me están diciendo. Gracias, Erika, muy bien. Bueno, gracias, dice Diana, percibir sonidos, y dice Angélica Silva, solo tener cuidado del sonido que emite, más no del tema que quiere dar a conocer, o a entender, perdón. Sí, claramente, ¿qué es oír? Es percibir cualquier sonido o cualquier estímulo del entorno, ¿cierto? Eso es oír. Y resulta que, lamentablemente, es lo que ponemos en práctica casi el 80% del tiempo en el que estamos activos en comunidad. Es más, ni siquiera a nosotros mismos aprendemos a escucharnos. Si partimos de la base de que no sabemos escucharnos a nosotros mismos, difícilmente podremos escuchar a los demás. Como lo mencionan ustedes, ¿qué es oír? Es percibir cualquier estímulo, cualquier sonido que simplemente llegue del entorno. Y escuchar, por supuesto que es prestar atención. Escuchar es prestar atención. ¿Qué más es escuchar? Es básicamente disponer de todos mis sentidos para poder entender el mensaje que quiere precisamente generarme o emitirme, ¿cierto? Entender, mirar a los ojos, disponerse con su lenguaje no verbal también para demostrar interés en lo que se está diciendo. Entonces hay una diferencia bastante grande entre una y otra. Y por supuesto en este proceso de comunicación está comprobado que utilizamos 90% lenguaje no verbal, 10% lenguaje verbal. Inclusive con la llegada, la aparición de las redes sociales y los dispositivos tecnológicos, cada vez nos comunicamos menos de manera verbal. Claro, nos comunicamos de manera escrita, haciendo uso pues del texto, y ahí también y con esa comunicación escrita también tenemos, bueno, la verbal, la no verbal, y tenemos la comunicación oral, escrita, la que utilizamos a través de cualquier texto que simplemente digitemos, y pues eso ha hecho que se complique un poco más el proceso de comunicación con las demás personas. Porque, por ejemplo, si vamos al uso de las redes sociales, existen unas normas de netiqueta para comunicarnos mediante texto a través de las redes sociales. Y lamentablemente muchas personas desconocemos las normas de netiqueta. Y
Yo puedo transmitir un mensaje escrito a través de, vamos a hablar de WhatsApp, ¿cierto? Pero yo lo transmito de acuerdo a cómo considero, pero si yo no utilizo esas normas de etiqueta, el mensaje simplemente llega y la persona que lo recibe, pues lo que va a hacer es a recibir el mensaje de acuerdo a su experiencia, a su contexto, a su estado de ánimo, a su expresión, digamos, a su entendimiento, llamémoslo así. Y muchas veces tenemos muchos conflictos por cómo escribimos los mensajes, porque partimos de la base de que ni siquiera las normas de etiqueta utilizamos. ¿Como cuáles son entre ellas? Saludar, despedirse, dar las gracias, contestar los mensajes, no dejar en visto, utilizar un horario que corresponda al fin de la comunicación del grupo al cual usted se está comunicando con la persona. Es decir que si es un grupo, por ejemplo, netamente académico, deben haber unos horarios establecidos para escribir por esa red. Si es un grupo netamente laboral, deben haber unos horarios para comunicarse por ese grupo laboralmente, unos horarios entre semana y por supuesto deben haber unas, digamos, unas directrices en términos de cuáles serán los casos específicos en los que se podrá escribir el fin de semana, porque independiente de que nosotros estemos supremamente empoderados y seamos sumamente comprometidos con la organización, tenemos un espacio propio, un espacio personal, un espacio íntimo, familiar, que no debe ser vulnerado bajo ninguna circunstancia. Entonces, lamentablemente, el estar en grupos, hablemoslo por las redes sociales, específicamente WhatsApp, que es la más dada, hace que, por ejemplo, creemos un grupo con compañeros de trabajo pues, para facilitar la comunicación, pero se vuelve ya supremamente complejo el tema porque no se miden tiempos ni momentos y 24/7 se está escribiendo laboralmente por ese grupo cuando, vuelvo y digo, hay que estimar que tenemos una vida propia, una vida personal, una vida íntima que hay que respetar. ¿Se pueden establecer unas excepciones? Claro que sí, ¿cierto? Pero se tienen que cumplir las excepciones. En ciertos momentos, pues es válido, por ejemplo, que si estoy en el grupo de trabajo y necesitan de mí un sábado por una situación de bastante premura, de cierre, de un informe, de una situación que se presente de momento, pues bien, adelante. Pero no se puede convertir digamos, no se puede normalizar el hecho de que estemos hablando por el grupo de trabajo de lunes a lunes, 24/7. Porque, por un lado, por bienestar, por salud mental, por espacio, por respeto, por privacidad, y por otro lado, porque se vuelve supremamente también agotador y desgastante en el entendido de que puede volverse un efecto desmotivante esa misma comunicación tan permanente. Lo mismo con la familia. Por supuesto, no todos estamos en grupos de familia y hay grupos en donde está toda la familia, otros en donde no están todos los de la familia, otros en donde están solo los hermanos, bueno, etcétera, etcétera. Se van creando grupos de acuerdo a los temas que se quieran hablar. Es válido, por supuesto, pero hay que ser también muy respetuosos de los horarios, porque independiente de que sea familia, a no ser que sea una situación de urgencia, escribir después de las 10 de la noche, pero también hay que ser respetuosos con los grupos de familia, con los grupos de amigos, saber qué se va a replicar, ¿cierto? Entonces yo sí siempre recomiendo cuando se van a crear grupos, hay que establecer unas políticas de lenguaje dentro del grupo y de horarios, de información, qué se va a replicar, qué no se va a replicar, ni política, ni religión, ni etcétera. Bueno, ya eso lo deciden los integrantes del grupo. Pero esas normas de etiqueta son fundamentales precisamente para poder que se mantenga una comunicación sana y efectiva. Entonces, pero no podemos perder de vista nunca las normas de etiqueta, como repito, saludar, dar las gracias, despedirse, pedir el favor, agradecer igual que dar las gracias, respetar los horarios, hacer preguntas que sean elocuentes y que correspondan al tema que se está abordando y en el momento que se está abordando. Y una supremamente importante, y es siempre evitar escribir en mayúscula sostenida. Cuando escribimos en mayúscula sostenido a través de cualquier red que corresponda al uso de un dispositivo, indica grito. Entonces hay que evitarlo al máximo. ¿Listo? Y por supuesto también hacer
hacer uso de la ortografía, de las palabras. Recuerden que no es lo que se dice, sino cómo se dice. Eso hace parte fundamental también de la comunicación, ¿cierto? Permítanme, voy a compartir rápidamente otro video que tengo acá sobre los pilares en la comunicación efectiva. Vamos a cerrar acá y voy a poner este. Bueno, no lo voy a compartir porque realmente me parece que es bueno, pero vamos a buscar otros que tenemos mucho más disidentes. Bien, entonces, hablamos de la comunicación verbal y no verbal. Ya sabemos que la comunicación verbal, ¿cuál es? Pues básicamente es esa comunicación que se da a través de ¿qué? De las palabras, ¿no? A ver, voy a compartir. Ah, sí, ya lo están viendo. La comunicación verbal es esa que se utiliza a través del proceso de transmisión, a través de la voz, ¿cierto? Existe la oral y la escrita, que fue de la que estábamos hablando ahorita con relación a la pertenencia a los grupos en las redes sociales. ¿Qué sentidos se utilizan? El oído y la vista. ¿Y qué ejemplos? Pues conversaciones, cartas, correos, etc. La no verbal ya sabemos que son simplemente información que se transmite a través de ¿qué? De la paralingüística, de la kinésica y de la proxémica. Ya ahorita hablaremos de qué es eso. Imagino que para algunos de ustedes eso es nuevo. ¿Qué sentidos utilizamos? El oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto. Y, por ejemplo, ¿cómo nos comunicamos no verbalmente? A través de un gesto, de una mirada, de una postura, de una expresión facial, entre otros. Miren, démonos cuenta de esto tan importante. El mensaje verbal apenas participa en la comunicación en un 7%. Inclusive yo había dicho que un 10% y no, es el 7%. Miren, cuando hablamos de la comunicación como tal, utilizamos solo el 7% de lenguaje verbal, el 38% paraverbal y el 55% corporal. 55% corporal, ¿cierto? En ese sentido dice acá, claro, que mientras que nuestros pensamientos son totalmente privados, la mayoría de nuestras emociones se detectan por una señal distintiva que ayuda a los demás a comprender cómo nos sentimos. Eso lo hizo o lo mencionó Paul Ekman. ¿Listo? Durante millones de años los homínidos se comunicaron por medio del lenguaje corporal. Démonos cuenta aquí cómo es el lenguaje entre dos chicas y es la realidad. Permítanme, yo reviso si están viendo mi pantalla. Sí, la están viendo. Generalmente cuando hablamos con otra chica, pues pueda que no sea sí o sí siempre que se cumplan estas condiciones, pero generalmente sí. Yo miro a la otra chica, yo le miro el cabello, le miro la piel, le miro las joyas, le miro si el color de la piel es natural o es bronceado, si el cinturón le sale con los zapatos. Bueno, aquí nos damos cuenta, por ejemplo, la chica de izquierda a derecha le está mirando el cabello, le mira el cabello. Además, ¿qué otra cosa? Él le juzga el maquillaje, le mira el teléfono, le revisa sus piernas si están depiladas, le mira la pulsera en el tobillo, y la chica de derecha a izquierda mira a su interlocutora, le revisa también cómo está su piel, le mira el cinturón del adorno, que tiene llaves de un vehículo en sus manos, que mira si sus zapatos son feos o bonitos. Bueno, démonos cuenta, cuando simplemente nos miramos, bueno, esto es entre mujeres, cómo podemos evaluar varios factores al tiempo simplemente con una mirada. Este es el caso generalmente de los hombres. Se miran a los ojos, difícilmente se miran el resto del cuerpo, ¿cierto? Pues hay algunas excepciones, ¿no? Pero en general. Y aquí es de hombre a mujer. Él mira sus ojos, bueno, si es... Bueno, no todos, ¿no? Pero en su mayoría mira solamente sus ojos. Ella lo mira a él y bueno, él también la mira a ella y hace un comentario ahí de peor es nada. Los dos también están mirando que tiene en su mano y ella y él se miran de que no se nota que tenga billetera, más o menos ese es el pensamiento o la evaluación o el factor que están analizando. Entonces démonos cuenta cómo es la comunicación entre mujeres, cómo generalmente es entre hombres y cómo es entre hombres y mujeres, ¿cierto? Aquí hablamos de lo que les mencioné ahorita con relación a la kinesia, la proxémica y la paralingüística. ¿Qué es la kinesia?
es la expresión facial, la mirada, la postura y los gestos. ¿Qué es la proxémica? Es esa proximidad física. No sé si les haya pasado que muchas veces encontramos que hay personas que tienen que acercarse mucho para poderse expresar con otra. Y muchas veces eso no lo recibimos tan positivamente. Algunas veces podemos decir, es que él se acerca mucho cuando me va a hablar y me siento como incómoda, siento que invade como mi espacio personal. Bueno, eso se llama proxémica. La paralingüística es el tono, la velocidad con que se mencionan las palabras, el volumen de la voz, la pronunciación y las pausas que se hacen. Y la proyección física es lo que corresponde a esa imagen física. ¿Listo? Vamos a hacer algo. 9 de la mañana, ya llevamos 45 minutos. Vamos a hacer una pausita de 5 minutos para que nos pongamos de pie. Hagamos esa pausa rápida, cafecito aromática y en 5 minutos regresamos. ¿Listo? Ya nos vemos. Hijo, ¿ya sacaste la ropa?
Bueno, listo. Listo, ya volvimos entonces. ¿Me confirma si está nuevamente aquí, por favor? Carolina, que estábamos en un break de 5 minuticos, en una pausa activa. Por eso no escuchabas nada. Sí, ¿Listo? gracias, profe. Vale, con gusto. Bien, continuamos entonces acá. Listo. La kinesia. Cinesia o kinésica se llama. Estudio los movimientos del cuerpo. Se estudian las palabras o las frases cortas y los gestos. Por ejemplo, poner la palma de la mano hacia arriba y hacia adelante. Eso muestra ofrecimiento o dar la mano al saludar a alguien. O arremangarse cuando estamos preparados para iniciar alguna tarea. Además, es muy importante también la cara, con las expresiones y las miradas, seguida de cerca por los gestos y movimientos generados con la cabeza y las manos. Si no miramos a los ojos a la persona con la que estamos hablando, no nos escucharán y perderemos credibilidad. Con los gestos debemos ser naturales o distraeremos al interlocutor. Han de ser congruentes y que ayuden al mensaje oral. Cuidado, los gestos nos delatan. Se trata de un mecanismo inconsciente. Además, hemos de concentrarnos y no compaginar varias tareas al mismo tiempo. Los gestos son una herramienta sutil de reforzar y ser más claros. Si hacemos eso, pues seremos mucho más efectivos. Ojo, hay una kinésica negativa, recomendación súper importante, y aquí la voy a compartir con ustedes. Evite la kinésica negativo. Evite cruzar los brazos sobre el pecho. No mire de arriba hacia abajo de arriba abajo a su interlocutor. No señale, no mire hacia otro lado. No hable con las manos en la cintura. No meta las manos al bolsillo al hablar. No mueva los pies y piernas repetitivamente. No suba demasiado su garganta, prefiere esconderla. No mantenga el ceño fruncido mientras habla. No tamborilee los dedos ni esté mirando el reloj. No se eche para atrás si le están llevando la contraria. No esté moviendo los pies y piernas como si estuviera nervioso. Esto aplica para todos los espacios de la vida, ¿no? La kinésica negativa. Existen tres estilos. Permítame un segundo, yo miro una cosa aquí adelante. Bueno, existen 3 estilos de comunicación. El pasivo, el asertivo y el agresivo. Vamos a mirar cuál corresponde o cuáles características corresponden a estos 3 tipos de comunicación, y pues estoy muy segura de que todos vamos a corresponder al asertivo, ¿cierto? ¿Qué pasa con el estilo de comunicación agresivo? Se da en esas personas que expresan sus sentimientos y pensamientos. ¿Señor? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, están viendo mi pantalla. Listo, continúo. Ok. ¿Qué pasa con el estilo? Permítanme, ¿alguien me escribió? Sí, listo, gracias. ¿Qué pasa con el estilo agresivo de comunicación? Es de aquella persona que expresa sus sentimientos y pensamientos de forma violenta, agrede los derechos de los demás a través de insultos, humillaciones y hasta agresión física. ¿Cuál es el objetivo de estas personas? Dominar a la otra para que satisfaga las necesidades propias. ¿Bien? ¿Qué pasa con el estilo pasivo? No se siente con el derecho de expresar sus deseos u necesidades. Evita los conflictos satisfaciendo a la otra persona continuamente. Crea un sentimiento de autodecepción y resentimiento. Su comunicación es incompleta, por lo que los demás tienen que adivinar lo que quiere, siente o piensa. Y vamos con el asertivo. Entonces, ¿quién es el agresivo? Ya sabemos que esas personas que generalmente imponen y hacen uso de esos lenguajes inapropiados, y casi que se puede decir que desarrollan cierto tipo de violencia psicológica sobre los demás con el fin de lograr satisfacer sus propias necesidades. Sé que no existe nadie de estas características en estos equipos que integramos. El pasivo son esas personas que generalmente huyen del conflicto, de la controversia, y generalmente manifiestan: no, yo prefiero no hablar para no entrar en conflicto, no, yo prefiero que ustedes decidan, no, yo prefiero que sea él el que tome la iniciativa, no, yo no entro en controversia. Ojo, importante, una cosa es que no seamos conflictivos y otra cosa es que permitamos que los demás pasen por encima de nosotros y que vulneren nuestros propios derechos, ¿no? Todos tenemos derecho a expresar y a decir lo que sentimos, lo que queremos, lo que tenemos en nuestro pensamiento, por supuesto haciendo uso de
el mejor lenguaje, tanto verbal como no verbal, ¿cierto? En el momento adecuado, con las palabras adecuadas, con la persona adecuada, ¿bien? Importante. No podemos ser pasivos porque tenemos los mismos derechos que todo el resto de personas en el mundo. Y el asertivo es aquel que expresa sus sentimientos tanto negativos como positivos y sus pensamientos defendiendo sus derechos, así como respetando las opiniones y derechos de los demás. Es el estilo comunicativo más equilibrado y sano para las personas. ¿Cómo puedo yo comunicarme asertivamente? ¿Cierto? Primero, piensa en el problema y no en la persona. Generalmente pasa que alguien que sabemos que siempre viene a traernos situaciones difíciles, por no decir que conflictos, pues viene la persona y de una vez nos rascamos la cabeza, nos mandamos las manos a la cara, hacemos algún tipo de seña con la cara, nos indisponemos, porque pensamos y inmediatamente identificamos a la persona, más no a lo que trae para que solucionemos, ¿cierto? Es fundamental, hay que separar a la persona de la situación. 2, cuidar el lenguaje verbal y el no verbal. 3, escuchar, escuchar y escuchar. Y 4, ser empático, ¿bien? Muy importante. ¿Qué es la empatía? Ponerse en los zapatos del otro. ¿Cómo me gustaría, si alguien viene a comunicarse conmigo, cómo me gustaría a mí que si yo fuese ese alguien, esa persona me prestara atención y demostrara interés en lo que yo le voy a decir? Si yo me pongo en los zapatos del otro, inmediatamente me voy a disponer y va a haber una comunicación asertiva. Hay algunas técnicas de la comunicación asertiva que se las voy a compartir. La primera, poner en práctica la escucha activa para entender la información y el mensaje que nos transmite la persona con la que se está conversando. ¿Cómo pongo yo en práctica la escucha activa? Pues básicamente lo primero es que cuando alguien viene a mí, lo voy a mirar a los ojos, me voy a disponer físicamente para atender, para escuchar. ¿Y cómo es disponerse físicamente? No debo cruzar los brazos cuando lo voy a escuchar. No. Mi lenguaje corporal debe ser armónico. Es decir, debo disponer mi cuerpo y mis gestos, mi postura, para cuando alguien se va a comunicar conmigo. Entonces, mirarlo a los ojos, prestarle atención y dejarlo hablar. Somos muy dados a que no dejamos hablar a la gente. Las personas de pronto vienen a decirnos algo y nosotros nos interrumpimos el mensaje sin que la persona haya terminado de comunicarse. Y esa es una de las razones por las cuales se fractura la comunicación. Hay que dejar hablar, hay que aprender a escuchar. Sí, que hay personas que hablan y se demoran mucho en su expresión, pues tenemos que tener la paciencia para escucharlas. Y estoy hablando de los niños, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores, cualquiera que sea. Hay que escuchar, dejarlo que termine de hablar. Después de que yo lo escucho, dejo que termine el mensaje. Entonces ahí es donde viene el famoso feedback, ¿cierto? Y es que yo le voy a decir a esa persona, le voy a repetir en mis palabras el mensaje para comprender si realmente entendí lo que era, porque muchas veces pasa que vienen a decirme algo, me lo terminan de decir y yo digo o hago lo contrario a lo que me dijeron, y es porque no hubo esa retroalimentación. Entonces ahí es donde yo le diré, ok, muy bien. Entonces confírmeme por favor si yo comprendí correctamente. No vamos a decir si usted me lo dijo bien, no. Y ahí voy con otra técnica, ya ahorita hablaremos. Entonces, listo, le voy a confirmar el mensaje que usted me acaba de proporcionar. Comprendí que usted me dijo que tiene un problema con el subsidio porque hace 3 meses no le llega, ¿listo? Esa feedback, esa retroalimentación, entonces va a permitir que la otra persona acierte y diga sí. Sí, señor, eso es lo que me está pasando. Ok, entonces ahora vamos a buscar la solución. ¿Listo? Eso, básicamente esa es la primera. 2, comunicarse sin exponer juicios de valor. No es recomendable juzgar ni encorsetar a alguien, ya que eso impide que se pueda poner en práctica la comunicación asertiva. No estamos para señalar, no estamos para lanzar juicios, no, simplemente escuchemos, no etiquetemos a las personas, no, desde la comunicación no debemos etiquetar a las personas porque vamos a trabajar es en la situación y no en la persona.
Tercera técnica, hablar en primera persona para exponer lo que uno siente es primordial. Esto evita echar la culpa de manera constante a alguien sin asumir también las responsabilidades propias. Somos muy dados a decir, es que usted siempre llega tarde, es que usted siempre quiere, es que usted, no. Si lo decimos diferente, si lo hablamos en primera persona, la comunicación va a ser distinta. Por ejemplo, vamos a poner el ejercicio en el caso de una pareja, esposos, ¿cierto? Y generalmente el esposo es mucho más puntual que la esposa. Vamos a decir que el esposo salió a trabajar y tenía que encontrarse con la esposa para almorzar. Y eran las 12:15, 12:30 y no llegaba la esposa. Cuando llegó a las 12:45, entonces el esposo le manifiesta, obviamente exasperado, enojado, alterado. Es que usted siempre llega tarde. Y como usted siempre llega tarde, entonces me hace coger la tarde a mí, y por eso es que yo llego tarde a la oficina, o me toca almorzar, y se viene el conflicto. Si él también lo dijera de otra manera, y le está diciendo lo mismo, como por ejemplo, se lo va a mencionar así. A mí me gustaría que hicieras un esfuerzo por llegar más temprano para que podamos almorzar con suficiente tiempo, podamos dialogar, nos tomemos un espacio de descanso y yo pueda llegar a tiempo a mi oficina, ¿cierto? Ya eso es diferente. Ahí le está diciendo que ella llega tarde, que se retrasa, que se demora, que lo está haciendo coger la tarde, pero se lo está diciendo distinto, se lo está diciendo en primera persona. A mí me gustaría, ¿cierto? Dejemos o evitemos siempre lanzar juicios sobre usted. Es que usted no me deja hablar, es que usted es el agresivo, es que usted... No, a mí me gustaría, por ejemplo, si es muy fuerte la persona en decir las cosas, decirle por el nombre. Me encantaría que cuando te comuniques, o me encantaría escuchar que los mensajes fueran en otro tono, o no me generaran, digamos, un efecto chocante. ¿Sabes? Hablar en primera persona, primero yo, sin tener que decir, es que usted, ¿bien? Y la cuarta es argumentar en lugar de exigir en primera instancia. Es importante exponer razones, motivos y argumentos que den valor. Entonces, antes de yo exigirle a alguien en primera instancia, debo argumentarle por qué necesito que esa persona haga o diga lo que necesitamos que diga a tiempo y como corresponde. ¿Listo? ¿Qué es la asertividad? Pues es una habilidad comunicativa, una forma de saber comunicar los pensamientos y sentimientos del individuo de manera racional y objetiva, sin entrar en subjetividades a la hora de interactuar con las otras personas. Esa es la asertividad, ¿cierto? La persona asertiva es aquella que no se comporta de manera agresiva con los demás, lleva a la práctica sus decisiones, aunque para ello tenga que soportar las presiones y agresiones de los demás, no huye o cede ante los demás para evitar conflictos, es capaz de aceptar que comete errores sin sentirse por ello culpable o digna de ser rechazada, no se siente obligada a dar excusas, razones o explicaciones de por qué quiere lo que quiere, sobre todo a personas que no tienen autoridad legítima sobre ella. Incluso no da más explicaciones que las requeridas por el rol que ocupa cada uno. Una persona asertiva es quien distingue claramente entre lo que los demás le dicen acerca de ella misma o de sus puntos de vista y las etiquetas, ¿no? Porque somos muy dados a etiquetar a las personas. Una persona asertiva es capaz de solicitar información sobre su propia conducta negativa. Es decir, tiene la capacidad de decirle, por ejemplo, a sus compañeros o pareja o el que sea, me gustaría que, digamos, me dieras tu punto de vista en relación a cómo fue mi reacción o cómo me comporté o cómo me analizas o qué crees que yo pueda mejorar o en qué me ves que soy positiva, ¿sí? Es esa persona que es capaz de recibir cualquier tipo de información acerca de quizás puntos de vista, sin entrar en conflicto, en controversia, sin entrar a contrariar, no, sino por el contrario como una actividad de retroalimentación y de mejora, ¿bien? Existen unos derechos asertivos, todos, para poder ser asertivos en la comunicación y asertivos para la vida.
El principal derecho asertivo con el que cuenta una persona es el saber decir no. Somos muy dados a que todo el tiempo a todo le decimos que sí. Entonces nos piden 50.000 favores y decimos sí. Entonces todo es sí, 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 sí. Somos dados a todo el tiempo ceder y permitir que los demás, por supuesto, logren sus cometidos, logren sus propósitos a costa de nuestro propio sacrificio, de nuestra propia satisfacción, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que aprender a decir no cuando hay que decir no. Si estamos muy acostumbrados a ser ese amigo, esa amiga, ese esposo, ese novio, ese familiar, que a todos los favores que piden se dice que sí, tenemos el derecho a decir no, hoy no. Claro que sí, no tenemos por qué todo el tiempo estar dispuestos o disponibles al sí. Tenemos derecho a ser tratados con respeto y dignidad, a equivocarnos y ser responsables de nuestros errores, a tener nuestras propias necesidades y que sean tan importantes como las de los demás. Tenemos derecho a cambiar de opinión. Tenemos derecho a protestar cuando se nos trata injustamente, por supuesto en unos términos de respeto y de buen lenguaje, a intentar cambiar lo que no nos satisface en nosotros mismos, a detenernos y a pensar antes de actuar, a pedir lo que queremos, a ser independientes, a decidir qué hacer con nuestro cuerpo, con nuestro tiempo, a sentir y expresar dolor, a ignorar consejos. Sí, no siempre tenemos por qué seguir los consejos que nos den. No, no estamos obligados a que todo el tiempo tenemos que seguir los consejos o las recomendaciones que los demás digan que tenemos que asumir. Tenemos derecho a rechazar peticiones sin sentirnos culpables o egoístas. Tenemos derecho a estar solos aun cuando otras personas quieran estar con nosotros. Y tenemos derecho a no justificarnos ante los demás. Suele pasar de que cuando decimos que no o decidimos ausentarnos tenemos que dar explicaciones siempre, ¿no? Simplemente no quiero estar y con todo el amor, el respeto, el aprecio que le tengo a ustedes, pues les digo, me retiro, quiero estar en un espacio distinto, en un espacio propio. ¿Bien? ¿Cuáles son las causas de la falta de asertividad? Dice Charlie Chaplin. Hay que tener fe en uno mismo. Ahí reside el secreto. Y él cuenta algo de su historia. Aun cuando estaba en el orfanato y recorría las calles buscando qué comer para vivir, incluso entonces me consideraba el actor más grande del mundo. Sin la absoluta confianza en sí mismo, uno está destinado al fracaso. La falta de asertividad es ocasionada por los problemas de comportamiento de los seres humanos que se desenvuelven según las circunstancias en que se han visto obligados a vivir. ¿Cuáles son algunos de los factores que afectan la falta o que generan falta de asertividad? Primero, la falta de carácter. Eso es claro. Segundo, no tener metas ni objetivos. Tercero, la falta de confianza en nuestras habilidades. Cuarto, depender siempre de otros. Quinto, no tener fuerza para expresar nuestros derechos. Sexto, no aceptar que nos podemos equivocar. Séptimo, la falta de creencias e ideologías. Octavo, la poca astucia para afrontar los retos. Y noveno, ajustar nuestro carácter al de los demás, solo para ser aceptados. ¿Bien? Quiero que hagamos una corta retroalimentación en torno a esto que acabo de compartir con relación a la comunicación. ¿Qué creen ustedes que se llevan para su vida? ¿Qué destacan de lo que acabamos de compartir? Y quiero escucharlos a todos. Voy a empezar a preguntar. Quien no tenga micrófono, por favor lo hace por el chat. Entonces quiero que cada uno me cuente qué destaca y qué se lleva para su propia vida de lo que acabamos de compartir en relación a este tema de la comunicación. Para Adriana, para Angélica, para Brandon, para Brian, para Carolina, César, Claudia, Erika, Diana, Hugo, Yadi Paloma, Jenny, Jorge, Juana, Leonardo, Raúl y Robert. Entonces, por favor, los que tienen micrófono los escucho, los que no tienen micrófono los leo por el chat. Mi profe, bueno, la importancia del gesto, ¿no? Como la manera corporal en la que uno muchas veces se encuentra en su momento, ¿sí? De pronto uno muchas veces está como muy concentrado haciendo una actividad y por ende las cejas están arrugadas, ¿sí? Entonces demuestra como estar uno como brava, ¿sí? O cuando vienen a hablarle un compañero a uno y de pronto el no sonreírle. Entonces es como esa comunicación a través como del gesto de la persona.
yo me llevo para mi casa como tener buena actitud, ¿sí? El diario vivir que de pronto tenga acá en mi trabajo, también asimismo demostrarlo en mi casa o viceversa. Listo, Erika, muy bien, muchas gracias, perfecto. Robert levantó la mano, adelante, Robert. Hola, buen día. A mí me parece muy importante la reflexión que nos estabas indicando acerca del lenguaje no verbal, principalmente sobre el contacto visual. Entonces, digamos que con los compañeros que están acá también de subsidio, ellos de pronto yo creo que se han percatado que en muchas ocasiones yo tengo una postura, una situación muy relajada y controlada, pero a mí muchas veces me cuesta mantener un contacto visual permanente y eso de pronto a veces puede incidir en que las personas perciban o sientan que uno en algún momento de la conversación les dejó de prestar atención. Entonces, pues digamos que es como una reflexión, un punto que yo considero importante a mejorar, pues desde mi perspectiva. Gracias, Robert, muy bien, excelente, listo. ¿Quién? Bueno, el resto, por favor, el resto de compañeros. Los llamé a todos, los quiero escuchar, por favor. Adelante. Los demás compañeros. A ver. Hugo, adelante Hugo y luego César, gracias. Bueno, yo creo que lo más importante es cuando uno, en el caso específico de algo que estamos viviendo ahora, es cuando alguien ingresa a ser parte de un equipo de trabajo, ¿no? Yo creo que también hay que brindarles, fuera de la comunicación que sea muy asertiva, pues también es brindarles los escenarios, digamos, de que esa comunicación trascienda no solamente las instrucciones laborales, sino también la confianza que se tiene en esa persona para que podamos llevar a cabo un trabajo que nos va a beneficiar efectivamente a todos. Yo también creo que hay veces se dicen las cosas, se pueden saber decir las cosas, pero si se hace algo contrario, también creo que hay un defecto muy grande en el tema de la comunicación. Entonces yo diría que lo mejor de todo sería ser muy coherentes entre lo que se dice y lo que se hace. Muy bien, muchas gracias Hugo, perfecto. César, adelante. Bueno, en mi caso hay dos factores. Uno, digamos que rescato digamos, de lo que hemos hablado o abordado hasta el día de hoy. Y uno es que yo siempre tengo una expresión de que está como digamos, si estuviera como bravo, ¿sí? Lo que sucede es que, digamos, en mi caso, yo pues soy una persona miope, o sea, no veo bien. Y pues me quedé como con ese resabio o esa digamos, esa expresión como si estuviera así bravo, pero es porque uno intenta como arrugar los ojos para poder ver bien. Y pues muchas personas me han hecho ese comentario, digamos acá, sobre todo en la empresa, desde que entré a laborar, de que si era que yo mantenía bravo o que si, digamos, algo me pasaba, ¿sí? Pero entonces es como la manera, digamos, en cómo habitualmente yo me concentro y es una expresión que siempre tengo que pareciera que estuviera como bravo. Entonces, eso pues por una parte. Y segundo, yo tengo digamos, una particularidad también que lo rescato de lo que vimos ahorita, y es que generalmente yo siempre le digo que sí a las cosas, ¿sí? Pero pues, digamos, he tratado de que en algunos momentos pues ya decir como no, porque pues no siempre se va a poder acceder, digamos, a las solicitudes o digamos a el querer uno pues estar ahí como para las personas. Entonces, digamos, esas cosas como que sí las interiorizo y las rescato de lo que hemos abordado el día de hoy. Gracias, César. Muy bien. Angélica dice, el saber decir no es importante para el día a día. Es reconocer que no siempre es posible ayudar a los demás debido a situaciones que llevamos. Muy bien. Tener en cuenta también que las expresiones faciales pueden incomodar o alegrar a los demás, por lo que toca tener en cuenta el momento de escuchar o dialogar con alguien. Fundamental, sí. Jenny dice, la comunicación no verbal es la que más debemos cuidar, ya que muchas veces, aunque no digamos nada, podemos manifestar mucho con nuestros gestos y pueden incomodar o que la otra persona lo tome mal. Para mi concepto siempre trato de mejorar esa parte, siempre contando hasta 10. Bueno, muchas veces nos toca contar hasta 500 y más. Leonardo dice, pienso que es la expresión, es la forma que no tenemos control en la comunicación, porque muchas veces nos damos cuenta de que nuestros propios gestos y podemos dar a entender algo que no es, y o expresar nuestro estado emocional. Bien, Brian, mejorar la forma de comunicarme con los demás para ser más asertivo, con gestos que ayuden a comprender lo que digo y no dejar dudas en las demás personas o que adivinen qué trataba de decir. También mejorar el saber decir que no, ya que sea rienda suelta que se sigan aprovechando. Bien, Raúl dice,
Para mi vida, la comunicación es uno de los pilares fundamentales de la vida humana y social. Muchos de los problemas que se ven hoy en día son por la falta de comunicación. Aprendiendo a escuchar a los demás, podremos tener una mejor perspectiva y solución del problema. Muy bien. Claro que sí. Y el resto de compañeros, por favor, las demás participaciones. Por ejemplo, Carolina, por ejemplo, Diana Hernández, por ejemplo, Yadi, por ejemplo, Jorge Naranjo, Juana. No he visto sus intervenciones, los escucho, por favor. Fundamental, como lo mencionábamos, la base del entendimiento está en la comunicación. Si aprendemos a comunicarnos, claramente aprendemos a resolver muchas cosas en la vida, por no decir que todo, ¿cierto? Y la comunicación se vuelve esa herramienta a través de la cual yo puedo, pues básicamente, llevar una vida, inclusive no solo con los demás, sino conmigo mismo. Hay que partir de la base de que hay que tener una comunicación clara también y sana con nosotros mismos. Existe una comunicación propia y la primera comunicación que tiene que ser muy asertiva es la que se da conmigo mismo. Yo debo comunicarme conmigo de manera asertiva en el entendido de que debo hablarme con palabras de amor, con palabras de respeto, con palabras de empoderamiento, con palabras que construyan. Pero yo no puedo partir de la base de que si con mis palabras y mis pensamientos yo me genero lesiones, yo me genero daños, difícilmente voy a poder generar esa comunicación o una comunicación asertiva hacia el entorno. Entonces, lo primero que hay que hacer es aprender a comunicarnos a nosotros mismos. Lo segundo, una vez habiendo aprendido a comunicarnos con nosotros, que realmente no es tan difícil, es de hacer prácticas y empezar a modificar los pensamientos, ¿no? Porque ¿de dónde viene la comunicación? Pues del pensamiento. Primero se da el pensamiento y luego se da la comunicación. Entonces, si yo tengo pensamientos negativos, pues lo que voy a comunicar será negativo. Y las órdenes que le voy a dar a mi cerebro serán negativas. Entonces, si yo empiezo a mejorar los pensamientos, a generar pensamientos positivos, pues eso es lo que voy a comunicar. Una vez yo sé comunicarme conmigo mismo de manera asertiva, pues será más fácil comunicarme asertivamente con los demás, partiendo de la base de entender que el otro es otro, que es totalmente diferente, que tiene diferentes expectativas, que tiene diferentes necesidades, que ha tenido diferentes experiencias. No puedo pretender que el otro responda a mi comunicación como yo espero, porque resulta que partamos de la base, vuelvo y digo, de que es un ser totalmente diferente a mí. Y en ese sentido es cuando yo hablo de que hay que poner en práctica la empatía. Si alguien viene a comunicarse conmigo, ¿cómo me gustaría a mí que si yo fuese ese alguien, esa persona se dispusiera, ¿cierto?, de manera asertiva para por lo menos prestarme atención? No importa que no tenga cómo ayudarme a resolver, no importa. Muchas veces ustedes lo han vivido ahí a nivel laboral. Muchas veces llegan personas cargadas, llegan usuarios o llegan personas ajenas cargadas a generar una comunicación, por supuesto, negativa, por no decir que violenta, y con el simple hecho de que ustedes los miren, les ofrezcan una silla para que se sienten, los miren a la cara y les presten atención y la persona pueda descargar, ¿cierto?, todo aquello que trae consigo, que la trae en un estado de alteración, de enojo, de irritabilidad, nomás con escucharlas y que esa persona sienta que es importante para usted por el hecho de haberla mirado a los ojos, ya con eso es suficiente para que la persona salga y se vaya satisfecha. Muchas veces no hay que hacer nada más diferente a escuchar, a mirar a los ojos. Y lo mismo pasa en el entorno familiar, en cualquier otro entorno. Es prestar atención, dejar que hablen y por supuesto disponerse a dar el apoyo que se necesite, ¿no? Importantísimo la comunicación en el entorno laboral es mirar a los ojos a esos usuarios o clientes, sí, tal cual. Luego de que los miremos a los ojos y les prestemos atención, entonces, y escuchamos y entendamos lo que está queriendo decirnos, pues vamos a ofrecerle la alternativa de solución que sea realista, ¿no? Porque ahí viene otra situación, y es que muchas veces somos escuchados y se nos ofrece una alternativa de solución, pero esa alternativa no resulta ser cierta, nos ofrecen una solución que no es real, que no se puede. Entonces, nunca ofrezcamos lo que no se pueda dar, ¿cierto? Por ejemplo, sí, le vamos a resolver su situación, permítame lo que queda del día de hoy, y mañana con mucho gusto ya llegará la solución. A su correo le enviaremos un correo electrónico donde le damos respuesta, Si esa situación no es realista, si no se va a dar, no prometamos lo que no obedece.
a las políticas o a los procedimientos, porque ahí generamos una fractura en la comunicación y aumentamos el grado de dificultad en la comunicación con ese usuario, con ese afiliado, bueno, etcétera, con ese cliente o con ese particular. Entonces, es fundamental la empatía, ¿cierto? Obvio, sin olvidar y perder de vista que por más de que debamos ser empáticos, no podemos ser empáticos, y es con la C. Recuerdan la empatía y es dejarnos ya afectar por las situaciones de los terceros. Dice acá que, por ejemplo, Diana dice lo siguiente: transmite emociones, intenciones y actitudes, y pienso que es más, que es la que más tiene peso por lo visual que las palabras, especialmente cuando hay una contradicción entre el mensaje verbal y el no verbal. Sí, Raúl dice: la buena comunicación nos permite intercambiar conocimientos, nos ayuda a convivir mejor y a comprender. Carolina dice: siempre trato y pretendo tener una comunicación asertiva, con respeto, buen trato, buen gesto, trato de ser cordial, ¿sí? Claudia Patricia: debemos tratar a los demás como me gustaría que te traten a ti, con respeto, tolerancia. Sí, Jorge dice: la comunicación verbal se expresa mediante palabras amables y un tono de voz tranquilo, mientras que en la comunicación no verbal se manifiesta a través de un lenguaje corporal abierto, un contacto visual apropiado, gestos y expresiones que transmiten la coherencia en ambas formas de comunicación. Es fundamental para generar confianza y empatía y garantiza que el mensaje se perciba como auténtico y respetuoso. Muy bien. Claro que sí, con todo lo que ustedes han dicho, la tienen clara en términos de cómo tenemos que trabajar la comunicación asertiva. No olviden, por favor, supremamente importante, tener en cuenta que siempre hablemos, perdón, no encorsetemos al tercero, no señalemos, siempre hablemos en primera persona, siempre en primera persona. Cuando hablamos en primera persona acerca de las situaciones, ya la otra persona inmediatamente no va a sentir que está haciendo ¿qué? Que está siendo señalada, no va a sentir que está siendo encorsetada, no va a sentir que está siendo juzgada, ¿cierto? Sino que ya lo va a recibir diferente. Claramente vemos, ¿sí?, la falta de comunicación en todas aquellas personas y en todos los escenarios es la que genera más conflicto, ¿no? Y el problema no es generar conflicto, porque el conflicto finalmente es parte de la vida. Un conflicto básicamente es un desacuerdo entre dos personas. El tema es en que el conflicto no se ha resuelto cuando fue conflicto y se vuelva problema, porque el problema es el que ya trae consecuencias. Y ahí es donde ya la consecuencia tiene un peso y tiene un gasto, llamémoslo así, una inversión. O sea, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar cuando ya no resolvemos los conflictos cuando son conflictos, sino que los dejamos pasar a problema simplemente por no poner en práctica esas tácticas para aprender a comunicarnos? Es muy importante, supremamente importante, y ustedes lo mencionaron, la coherencia entre lo que se dice y lo que se manifiesta. Es decir, que mis palabras sean acordes a mi lenguaje no verbal. Que si yo realmente estoy generando un mensaje, entonces que mi tono de voz, que los gestos que utilizo sean asertivos, y no es que con mis palabras digo una cosa, pero con mis gestos estoy manifestando otra, entonces hay una ruptura de la comunicación, ¿bien? Supremamente importante la comunicación en la etapa de dirección, porque es que si como líder no me sé comunicar, difícilmente voy a lograr que mi equipo de trabajo, permear a mi equipo de trabajo y hacer que mi equipo de trabajo, digamos que avance por el camino que corresponde para lograr las metas y los objetivos. Si como líderes, porque todos somos líderes independiente aquí del rol que tenemos en la compañía, en la empresa, todos somos líderes en algún escenario, en nuestra casa, en nuestra academia, en el barrio. Ahora sí, ahora bien, todos somos líderes, algunos nacen líderes, otros se hacen líderes. Líder no necesariamente es aquella persona que maneja un equipo, no, un líder es una persona que inspira, sí, que quizás promueve, que toma la iniciativa. Todos aquí, a todos les he visto características del liderazgo, de modo que este discurso es para todos, independiente de que estén a cargo de equipos de trabajo o no. Y es que de la forma en cómo nos comunicamos depende del éxito que vamos a tener en todo lo que pretendemos, ¿cierto? Y si hablamos de líderes de equipos de trabajo, de la forma en cómo ustedes comuniquen a su equipo de trabajo, aterricen las metas y los objetivos, dependerá que todos se empoderen y trabajen en procura de lograrlo, ¿cierto? Si yo genero una comunicación asertiva en términos de involucrarlos y hacerlos partícipe de que esto es de todos y para todos, les puedo garantizar que todos vamos a trabajar en línea con lo mismo. Pero si yo no utilizo una comunicación asertiva, sino por el contrario, quizás una comunicación coercitiva,
una comunicación que genera de algún modo temor, que genera, no digamos que miedo, pero sí incertidumbre, que genera expectativas no tan positivas, pues difícilmente la gente puede dar más, esa milla de más y trabajar por lo mismo en aras de lograr lo que se pretende lograr. Yo puedo tener la mejor estrategia para recuperar cartera, yo puedo tener el mejor plan de recuperación de cartera, ¿cierto? Como líder del área, digámoslo así. Pero si yo no sé comunicar este plan, si yo no sé aterrizar esta información y permear a todo el equipo de trabajo, pues no voy a lograr nada con ese plan de recuperación de cartera. Y obedece no solo con cartera, hablemos de todo el portafolio. Yo puedo tener los mejores planes de turismo, yo puedo tener el mejor sistema para el pago del subsidio, yo puedo tener el mejor departamento de asignación de créditos hipotecarios, yo puedo tener las mejores, o puedo tener las 5 o 6 normas, certificaciones de calidad, por ejemplo, en la institución, ¿cierto? Pero si como líder de la institución o del área o del departamento yo no sé comunicarme, difícilmente lograré que ese equipo que está debe estar alineado con los objetivos de la organización, pues trabaje en procura de lograrlo. Bien, entonces por eso partimos de la base de la importancia de la comunicación en la dirección. Y si lo hacemos con un ejercicio básico como en casa, como madres de familia, como padres de familia, si no tenemos esa comunicación asertiva, difícilmente lograremos que se den las cosas como esperamos y no se va a lograr lo que tenemos trazado. ¿Listo? Eso en términos de la dirección, liderazgo, pues como lo dije, algunos nacen, otros se hacen. Sin embargo, todos tenemos características de líderes y nos ha tocado ser líderes. ¿Ese líder es quién? Una persona que inspira, una persona que motiva, una persona que... Importante tener en cuenta que tenemos líderes positivos y tenemos líderes negativos, ¿no? Y lo hemos visto a nivel mundial, tenemos personajes que han sido importantes en la historia del mundo, pero que no necesariamente por aspectos positivos. No voy a mencionar con nombres propios, todos los conocemos. Por supuesto hay que trabajar es por ser esos líderes negativos, que transforman, que inspiran, que se vuelven modelo a seguir, que se vuelve mentor. Yo pienso que uno de los propósitos en la vida precisamente es que lo que hagamos inspire a los demás, no necesariamente replicar o a copiar, ni hacer iguales a nosotros, pero sí hacer algo mejor cada día por su vida. Entonces, y la motivación, que también es fundamental. Si nosotros no estamos motivados, básicamente, ¿qué es lo que a nosotros nos hace levantar todos los días? La motivación, ¿cierto? ¿Qué motivación? Partemos de la más importante y es la automotivación. Es la más importante. Yo no debo esperar que vengan y me den la palmadita para levantarme y sacar adelante mi día a día. Yo debo tener esa herramienta fundamental que me alimenta todos los días y me permite poner los pies sobre el piso y empezar un día productivo y lograr al final hacer un buen balance. La automotivación es fundamental y es esa que tenemos que desarrollar para que, por supuesto, en cualquier situación de la vida sea la herramienta de la que nos vamos a amparar o de la que vamos a echar mano para seguir adelante cuando se nos vienen situaciones difíciles. Esa va muy de la mano con la resiliencia. Entonces, todos debemos tener la automotivación y esa automotivación está construida con base en ¿qué? Pues en unos objetivos. Objetivos son metas que se llamaría ¿qué? Un proyecto de vida. Todos debemos tener un proyecto de vida. Todos debemos trabajar en procura de lograr ese nivel al que queremos llegar, tanto en el ámbito económico, como académico, como social, como familiar, como emocional. Ese proyecto de vida, esas metas propias, esos objetivos propios son la caja de herramientas que me permite todos los días tener esa habilidad fundamental y es la automotivación. Si yo tengo automotivación, independiente de las adversidades del entorno, me voy a levantar y voy a ponerle frente y voy a seguir adelante. Y una vez yo llego a cualquier lugar y estoy motivado, yo voy a permear la gente, yo voy a transmitir esa motivación. Pero también claramente está visto que los seres humanos nos motivamos o nos motivan ciertas cosas. No necesariamente una remuneración económica, nos motiva un reconocimiento en público, nos motiva una tarjeta, nos motiva un dulce, nos motiva un abrazo. Ustedes como líderes y todos como integrantes de una comunidad empresarial, llamémoslo así, o como parte de una compañía, pues por supuesto deben recibir motivación, debemos. La naturaleza del ser humano es que
se mueve también por motivaciones. Entonces, hablemos de los líderes, deben desarrollar esas estrategias que motiven a sus equipos, a los integrantes de sus equipos todos los días, sin que sea coercitivo, repito, sin que sea una herramienta de presión, sin que se vuelva amedrentador. Al contrario, hay que desarrollar. Y esa motivación se puede dar a través de ciertas, llamémoslo como herramientas, como por ejemplo, vuelvo y digo, un reconocimiento en público, como por ejemplo, si hay algún beneficio, ¿cierto? No sé si existe la posibilidad de que hayan beneficios, como una jornada, media jornada de descanso, como un bono. Bueno, no sé, realmente no conozco las políticas muy a fondo de la caja de compensación en torno a qué beneficios pueden existir para precisamente trabajar en la motivación. ¿A quién no nos gusta? A todos nos gusta recibir algo. No necesariamente debe ser una remuneración económica, pero vuelvo y digo, por ejemplo, un reconocimiento en público en donde se nos dé un aplauso porque fuimos el más destacado, quizás porque sacamos más rápido adelante lo que había que sacar, o por ejemplo como equipo, si nos proponemos sacar adelante las metas de este mes, entonces nos vamos a dar como regalo X o Y. Eso, una salida, bueno, hay cosas muy sencillas que se pueden tomar como herramientas de motivación. Esa es fundamental. Esas tres, la comunicación, el liderazgo y la motivación, por supuesto son fundamentales en la etapa de liderazgo. La última es la etapa de control, pero pues ya de eso hablaremos el próximo jueves. ¿Listo? Vamos a dejar hasta aquí para que tengan unos minuticos. Les agradezco a todos. Bueno, por aquí creo que alguien me había escrito más, ¿sí? Jorge dice, Claudia dice, debemos tratar a los demás como me gustaría que me traten. Sí, ya lo hemos dicho. Jorge dice, palabras amables. La comunicación verbal se expresa mediante palabras amables y un tono de voz tranquilo, mientras que en la comunicación no verbal se manifiesta a través de un lenguaje corporal abierto, un contacto visual apropiado, gestos y expresiones faciales que transmiten sinceridad y atención. La coherencia en ambas formas de comunicación es fundamental para generar confianza y empatía y garantiza que el mensaje se perciba como auténtico y respetuoso. Supremamente y como manera de resumen, está muy bien, claro que sí, Jorge, así es. Importante tener en cuenta que independiente de la edad que tengamos, todos tenemos la capacidad de reprogramarnos, todos tenemos la capacidad de desaprender y de volver a aprender, ¿cierto? Y eso en relación a ¿qué? A que si toda la vida he tenido ciertos patrones de comunicación, yo tengo toda la capacidad de moldearlos y modificarlos y empezar a trabajar en procura de aquello que no me hace tan asertivo en la comunicación, pues me vuelva muy asertivo. Entonces debo cuidar mi lenguaje verbal, debo cuidar mi lenguaje corporal, debo ponerme a, digamos que entrar lo primero en conciencia de que cada día debo trabajar por ser una mejor versión de mí. Todos los días el propósito fundamental cuando iniciemos la jornada debe ser, hoy seré mejor que ayer y trabajaré en tal aspecto en específico que reconozco tengo que mejorar. Partiendo de la base fundamental de que reconozcamos primero que tenemos que mejorar, que somos seres absolutamente maravillosos pero imperfectos. Y pues eso es lo que nos hace humanos, ¿cierto? Y pues mejor que somos así. Eso es lo que nos hace diferentes, eso es lo que nos hace únicos e irreemplazables. Pero pues estoy segura y tenemos la capacidad de decir, bueno, ok, yo reconozco que muchas veces no soy muy asertivo en mi lenguaje no verbal, sobre todo en mi postura corporal, entonces empezaré a trabajar en ello. ¿Cómo hago? Me paro frente al espejo en mi casa, en soledad, en privacidad y empiezo a mejorar mi postura, mi gesticulación con las manos. No, es que yo hablo muy duro. Bueno, voy a empezar a trabajar en el tono de la voz. No, es que yo soy muy directo con las palabras. Bueno, vamos a empezar a trabajar en cómo decir lo mismo, pero de diferente manera. Recuerden, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Si yo lo digo desde como quisiera que me lo dijeran a mí, les puedo garantizar que la transformación va a ser al 100%. Les agradezco a todos por la compañía el día de hoy. Espero que por supuesto haya sido, que se lleven lo que ustedes consideran a bien, les ha de servir, no solo para su ámbito laboral, sino personal. Nos vemos el próximo jueves. Puntuales, por favor, ya nos quedan solamente jueves y la próxima semana para culminar. Muchas gracias a todos, feliz y bendecido resto de semana. Chao, chao. Gracias, profe. Feliz semana. Gracias, profe. Muchas Gracias, chao, chao. gracias. Saludos a todos.